Buenas tardes con todos. Voy a reemplazar al profesor Efraín en el curso para el día de hoy. Vamos a Buenas empezar. tardes, profesora. Buenas tardes. Por lo que se quedaron, ustedes se han quedado en el tema del módulo 5. Supongo que ustedes también manejan su material, que sería en la página 24. A ver, vamos a buscarlo en la página 24. Y tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Todos ya están ahí? Para poder empezar con la breve definición de este tema, que es el movimiento más básico que posee la cinemática en lo que corresponde a la física. ¿Qué es lo que han estado viendo la semana pasada o en la clase pasada esta? Bien, vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme. Como les estaba indicando, es el movimiento más básico a lo que corresponde la cinemática. Eh, Vamos a ver primero las diapositivas. Ya. Con respecto a esto, lo que tenemos como objetivo es primero diferenciar qué es una velocidad, que van a manejar una velocidad constante. Eso quiere decir que no va a haber ni aceleración ni desaceleración del movimiento en el móvil con el que se va a trabajar. Esto quiere decir que no va a haber rozamiento ni fricción al momento en que un móvil se va a mover. Eso quiere decir que puede tener un movimiento infinito. Y otro es conocer las características y las leyes que gobiernan a un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles serían sus características? Como les vuelvo a indicar, no van a encontrarse ni una aceleración ni una desaceleración del movimiento para que pueda interrumpir este, ¿no? O pueda alargarlo más. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme es uno de los movimientos más simples de la cinemática, como ya les había indicado, y tenemos que ver las características que presentan. Una de ellas es un movimiento que representa la trayectoria del móvil en una línea recta. No hay ni subidas ni bajadas, todo es una trayectoria recta. Y con respecto a la velocidad, como les volví a decir, es constante. Eso quiere decir que no va a haber ni aceleración ni desaceleración del movimiento. También es conocida la velocidad también como una rapidez, y la cual también posee una dirección, ¿no? Puede ser para hacia adelante o también puede retroceder. Ahora, con respecto a la dirección o que la velocidad cambie, a pesar de que su módulo sea constante, para decir que la velocidad no es una constante, en este caso va a ser una constante, a diferencia del MRV que sí presenta aceleración y desaceleración, y eso quiere decir que la velocidad va a ir cambiando, ¿no? Dependiendo de las circunstancias en las cuales se presente. Por ejemplo, en los diagramas, en el diagrama que pueden ver, se observa una velocidad constante y variable. Basta que la dirección de la velocidad cambie a pesar de que su módulo sea constante, para decir que la velocidad no es una constante. En el diagrama vemos dos ejemplos. Por ejemplo, el del auto, que supuestamente va a una velocidad constante con respecto a la otra. La velocidad es una constante porque conserva su módulo y su dirección. Esos son dos puntos que deben tener en cuenta con respecto a los móviles: la velocidad, la distancia y el tiempo. Esas son las tres constantes que va a variarse en un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, un movimiento, algo importante que tienen que tener en cuenta, que un movimiento es uniforme cuando el módulo de la velocidad, rapidez del móvil, no cambia a pesar de que puede estar cambiando su dirección. Con respecto a la imagen, pueden ver que el móvil tiene una dirección que es horizontal de 10 metros por segundo.
siempre manteniendo las unidades internacionales, ¿no? Como es el metro, el segundo, y para la velocidad va a ser metros sobre segundo. En el segundo punto podemos ver cómo se pone inclinada la dirección de la velocidad para que pueda seguir esa trayectoria curva, ¿no? Y por último, otra trayectoria inclinada de 10 metros por segundo. Eso quiere decir que la dirección puede cambiar, la dirección de la velocidad puede cambiar, pero el módulo de la velocidad no, porque en todo se mantiene constante, en la constante de 10, ¿no? Y lo único que está variando, como vuelvo a indicar otra vez, es la dirección para que pueda seguir esa trayectoria curva el móvil. Ahora, en el diagrama que observamos, que la dirección de la velocidad cambia, como les he indicado, pero la rapidez siempre va a ser constante y la cual es 10 metros por segundo. Y con esto podemos decir que el movimiento es uniforme. Ahora, con respecto a este segundo gráfico que está al costado, vemos que el proyectil es soltado desde un avión y no es constante porque cambia el módulo y su dirección. ¿Por qué decimos que va a cambiar? A medida que va cayendo, va a tener más velocidad por la aceleración de la gravedad. Es por eso que la velocidad, uno, no mantiene la misma dirección, como vemos. Acá es un poquito más horizontal y al momento de caer se hace un poquito más vertical. Uno, la dirección cambia. Dos, la velocidad también cambia porque gracias a la aceleración de la gravedad, la velocidad con la que va a ir cayendo a cada segundo va a ser diferente. Eso quiere decir que el proyectil no está llevando un movimiento rectilíneo uniforme, ya que el módulo, como acá indica, y su dirección varían. Ahora viendo la gráfica de abajo, el móvil recorre, dice, una distancia de. Como vemos, es una distancia, hay 3 tramos de distancias d, igual en tiempos t iguales. Esta va a ser una característica del movimiento rectilíneo uniforme, que a medida que va avanzando en tiempos iguales va a recorrer distancias iguales. ¿Esto se debe a qué? A que tu velocidad siempre es constante. Es por eso que esta gráfica te indica que al pasar un tiempo t con una velocidad v, va a recorrer una distancia d. A los siguientes t segundos, igual manera va a recorrer una distancia d. Y así sucesivamente. Y de esto es lo que podemos llegar a la conclusión, obtener esta fórmula con la que se rige el movimiento uniforme rectilíneo, que consiste en que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Ahora, unos casos que podemos encontrar en este tema es el tiempo de encuentro. No solo podemos hallar distancias, velocidades o tiempos, sino también el encuentro de dos móviles. Y a eso se refiere el tiempo de encuentro. Según el diagrama que vemos, observamos a dos móviles que están separados por una distancia d. Estos dos móviles, al momento de que se le aplique una velocidad constante, como ya hemos venido diciendo, cada uno se le aplica una velocidad diferente, que al primer móvil 1 se le aplica una velocidad b1 y al móvil 2 se le aplica una velocidad de b2. B1 va a recorrer una distancia D1 y el móvil 2 va a recorrer una distancia de D2 hasta que llega a un punto de encuentro. Tenemos las distancias, tenemos el tiempo de encuentro. Para ambos es el mismo tiempo. Va a pasar un respectivo tiempo para que el móvil 1 y 2 se encuentren. Eso quiere decir que va a ser el mismo tiempo. Lo que son diferentes sí son las velocidades que se le aplica y las distancias que van a recorrer hasta que se lleguen a encontrar. Y es como aquí indica. D1 y D2 son las distancias recorridas por cada móvil hasta el encuentro. Luego tendremos que una de las ecuaciones que podemos deducir de este diagrama es que D1 más D2 va a ser el total de la distancia.
Como vemos que D1 más D2 es la distancia D, la distancia que inicialmente los mantenían separados. Pero nosotros, ¿qué es lo que sabemos con respecto a la ecuación que ya habíamos visto anteriormente? Que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Por ende, despejamos y encontramos que tu distancia 1 va a ser igual a la velocidad del móvil 1 por el tiempo de encuentro. Y también sabemos que D2 va a ser igual a la velocidad del móvil 2 por el tiempo de encuentro. Entonces reemplazamos estos dos valores en la ecuación 1. Reemplazando esos valores en la ecuación 1 vemos que tu distancia 1 es igual a velocidad 1 por tiempo de encuentro, más la distancia 2 va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo de encuentro. Y todo esto es igual a la distancia. Factorizamos el tiempo de encuentro ya que en ambas situaciones es igual. Y tenemos que el tiempo de encuentro por la velocidad 1 más la velocidad 2 es igual a la distancia. Por ende, podemos entender que el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia inicial que separa los dos móviles entre la suma de ambas velocidades. Y así encontramos la ecuación inicial o la ecuación que rige a esta situación, que es el tiempo de encuentro, igual a la distancia sobre la velocidad 1 más la velocidad 2. Ahora, no solo podemos ver el caso del tiempo de encuentro, también vamos a tener el caso del tiempo de alcance. ¿Y en qué consiste el tiempo de alcance? Como observamos en el diagrama, en cierto instante la separación entre dos móviles es una distancia d. Acá tenemos el móvil 1 y el móvil 2. La distancia inicial que los separa es una distancia de d. Y que la velocidad del primer móvil, que es v1, es mayor o tiene que ser mayor. Para que pueda cumplirse esto, la velocidad del móvil que esté más atrás tiene que ser mayor a la velocidad del móvil 2. ¿Por qué? Porque si el móvil 1 fuera a menos velocidad, nunca va a llegar a alcanzar a un móvil más rápido, ¿sí? Ya que en este movimiento, como les indiqué, no existe ni aceleración ni desaceleración. Eso quiere decir que si el móvil 1 es más lento, nunca va a llegar a alcanzar al móvil 2. Ya, teniendo esto como un indicativo para que se pueda cumplir el tiempo de alcance, sigamos viendo qué te indica que la velocidad 2 del móvil 2 tiene que ser menor. Luego tendremos que el primer móvil alcanzará el segundo. Si suponemos que estas velocidades son constantes, el tiempo de alcance TA será. Bien, al saber que V1 y V2 son constantes y que la velocidad 1 es mayor a la velocidad 2, se podrá dar el tiempo de alcance. Te dice que inicialmente se separan una distancia de d. Pero tú sabes que D1 y D2 también se pueden regir con la fórmula que ya hemos visto, ¿no? Que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, primero, viendo los tramos de distancias, vamos a deducir que D va a ser igual a la distancia mayor, que es D1, menos la distancia menor, que es D2. Con estos dos valores podemos hallar D. Pero con la ecuación básica que ya les he mencionado, distancia es velocidad por tiempo, reemplazamos. Tu D1 va a ser igual a la velocidad del móvil 1 por el tiempo de encuentro. Y también la distancia 2 va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo de encuentro. Entonces, teniendo estos dos valores, vamos a reemplazarlo en la ecuación número 1. Entonces deducimos que V1 por tiempo de encuentro más V2 por tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia. Como en el caso anterior factorizamos el tiempo de encuentro. Y llegaríamos a la ecuación que rige este caso, que es el tiempo de encuentro, igual a la distancia entre velocidad 1 más velocidad 2. Y con respecto al tiempo de alcance, vamos a tener que D1
es igual a velocidad 1 por tiempo de alcance menos la velocidad 2 por el tiempo de alcance. De igual manera, como en el caso anterior, lo factorizamos el valor del tiempo de alcance y vamos a tener que es igual a la distancia de la velocidad 1 menos la velocidad 2, a comparación del tiempo de encuentro, ¿no? Aquí ya se va a restar y el tiempo de encuentro se va a sumar. Ahora, también otro caso que vamos a encontrar en este movimiento es el tiempo de cruce. ¿A qué llamamos cruce? En todos los casos anteriores, nunca le hemos dado una longitud al móvil que presentamos. ¿A qué le llamamos móvil? A un objeto en movimiento que no presenta dimensiones. Así se nos hace más fácil poder llevarlo como si fueran puntos y no como si tuviera dimensiones, que es en este caso en el que sí te presentan un móvil que presenta dimensiones. Por ejemplo, el largo de un tren, puede ser el largo de un bus, puede ser el largo de un avión, dependiendo del móvil que te presenten, pero este ya presenta dimensiones. Eso quiere decir que, por ejemplo, en este caso, observamos un tren que presenta una velocidad v y que debe cruzar un túnel. ¿A qué llamamos cruzar? No necesariamente este tren va a cruzar este túnel si es que solo tomamos el punto delantero del tren, ¿ya? Sino que el tren va a terminar de cruzar el túnel cuando el último punto que pertenece al tren haya cruzado el túnel. Eso quiere decir que siempre vamos a tomar el punto final del tren. Entonces, la distancia de este punto que va a recorrer la longitud que lo separa del túnel, más la misma longitud del túnel, dicho. Y eso es lo que nos dice aquí. En el diagrama observamos un tren con velocidad v que debe cruzar un túnel, sea L1 la longitud del tren y L2 la longitud del túnel. Entonces tendremos que el tiempo para que el tren pase por el túnel será. ¿Cuál será el tiempo para que el tren pueda pasar? El tiempo de cruce del último punto que pertenece al tren va a ser igual a la distancia sobre velocidad. Pero sabemos que la distancia que va a recorrer ese último punto del tren no solamente es la distancia del túnel, sino también la misma distancia o la misma longitud que presenta el tren. Entonces esa distancia va a ser L1 más L2 y todo dividido entre la velocidad con la que va a viajar el tren. Esto es uno de los casos también que vamos a encontrar en los problemas más adelante. Es por eso que tenemos que tener en cuenta si es que nuestro móvil presenta dimensiones o no las presenta, o si solo es un punto, ¿no? O si solo es un punto. Bueno, sigamos entonces y tenemos la memotecnia con respecto a la fórmula. Vamos a manejar ese triangulito, que es para cuando empezamos, para que se nos haga más llevadero o fácil de entender la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos el triangulito donde en la parte superior tenemos lo que tiene que ver con la distancia. En la parte superior tenemos al v, que es la velocidad, y también al tiempo. ¿Qué es lo que te dice esta memotecnia? Te dice que al momento de tapar un lado, vas a saber a qué equivaldría con respecto a la fórmula. Es por eso que aquí al iniciar vemos que tapa con el dedo el valor de v, el valor de la velocidad. Eso quiere decir que velocidad va a ser igual a distancia que está en la parte superior entre el tiempo que está en la parte inferior. Y a eso llegamos con esta ecuación, que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ahora, en la parte intermedia vemos que tapando la distancia recorrida, eso quiere decir la parte de arriba, si tapamos la distancia recorrida, vamos a obtener que es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Como te indica en esta ecuación de aquí abajito. Y otro, si tapamos el tiempo, vamos a obtener que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad.
que es lo que nos indica en la parte inferior la ecuación, que que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿A qué es a lo que llegamos con respecto a esto? Tenemos que tener en claro que estas tres fórmulas solo es el manejo o el despeje de una de las variables, pero no son diferentes. Siempre se maneja solo una ecuación y esas son las tres formas de presentarse. Bueno, seguimos y vamos a tener el ejercicio. Te dice, ¿cuántas horas durará un viaje hasta una ciudad sureña ubicada a 540 kilómetros? Si el bus marcha a razón de 45 kilómetros por hora. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta uno, que el bus eh, no tiene longitud. El bus no tiene longitud y por ende lo tomamos como un móvil o un punto. Dos, ¿qué es los datos que tienes? Tienes la ubicación del móvil o la distancia, ¿no? Que es 500 kilómetros por hora. Y el bus también presenta su velocidad. Ahora, no lo he indicado anteriormente, pero las unidades siempre tenemos que ver que guarden una relación. Por ejemplo, acá la distancia está en kilómetros, por ende su velocidad tiene que estar en kilómetros por hora. Y si es hora, tu tiempo te va a salir en horas. No te puede salir en segundos, no te puede salir en minutos, te tiene que salir en horas. Teniendo presente eso, se puede manejar muchas unidades, no necesariamente las unidades internacionales, que son el metro, el segundo, no necesariamente, si es que guardan relación para poder aplicar la fórmula, se puede aplicar normal. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con la resolución. Imponemos, sabemos que tu distancia es igual a tu velocidad sobre tiempo. Vamos a manejar esta fórmula. Tenemos acá, como saben, tenemos la distancia y tenemos la velocidad. ¿Cuál de las tres usaríamos? Si tenemos distancia y velocidad, usaríamos eso de acá. ¿Por qué? Porque te quiere o te indica que quiere saber el tiempo. Entonces el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces aplicamos eso. Aplicamos que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Ahora, tenemos nuestros datos. Tenemos los datos que son, primero tu tiempo. Es lo que quieres hallar, ¿no es cierto? Y también tenemos la distancia. La distancia que es, tu distancia que es igual a 540 kilómetros. Y por último, tu velocidad que es igual a 45 kilómetros por hora. Entonces empecemos con la solución. Tenemos t, que no sabemos cuál es el valor de t. Tu distancia es 540 entre 45. Acá también le podemos poner a un costadito que tu tiempo te va a salir te tiene que salir en horas. No, como les volví a indicar, no te puede salir en minutos o segundos porque tu velocidad está trabajada en horas. Te tiene que salir en horas. Ahora,
Dividimos 540. Dividimos 540 entre 45. Exactamente, para que nos pueda salir. Tenemos 540 entre 45. Y te sale el valor de 12. Como les vuelvo a indicar, 12, ¿qué? 12 horas. 12 horas es el tiempo en el que se va a demorar el bus si marcha a razón de 45 kilómetros por hora en llegar a la ciudad sureña que está ubicada a 500 kilómetros. Eso quiere decir que tu tiempo es igual a 12 horas. Bueno, sigamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, ¿qué es lo que te dice? Te dice que un cazador se encuentra a 170 metros de un blanco, o de su presa, ¿no? O de lo que vaya a cazar. Y efectúa un disparo saliendo la bala con 85 metros por segundo. Esa es la velocidad del disparo, ¿no? De la bala. Te dice después de qué tiempo hará impacto la bala. Ya. Acá tienes la distancia, que es 170 metros. Y también tienes la velocidad. ¿Qué es lo que te pide ayer? Nuevamente el tiempo. Y con respecto a qué fórmula podemos usar, ojo, tienen que tener en cuenta que lo que tienen que hallar es lo que tienen que esconder con respecto a este triángulo. ¿No es cierto? Si acá te piden el tiempo, entonces en el triángulo lo que tienen que esconder es el tiempo. Ocultamos el tiempo aquí y vemos que el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Entonces es lo mismo que vamos a hallar aquí. Vamos a hallar el tiempo. Entonces insertamos o decimos que el tiempo es igual a distancia entre velocidad. Eso es el tiempo. Acá hay que darnos cuenta que las unidades con las que se está trabajando ahora son las unidades del sistema internacional, que son el metro, el segundo. Eso quiere decir que tu tiempo ya ahora va a salir en segundos, no te va a salir en minutos ni en horas. Ahora, si es que me preguntas, si es que, por ejemplo, mi distancia estaría en kilómetros y mi velocidad me dan en metros. Ahí lo que se hace, o lo que ya se ha enseñado previamente, es el cambio o la conversión de unidades. Si es que te darían la distancia en metros, pero tienes la velocidad en kilómetros por hora, por ejemplo, lo que se hace es usar las equivalencias, ¿no? Que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Y con eso se hacen las respectivas conversiones para que nuestro trabajo, al momento de trabajar la ecuación, es- sea, sea compatible. Porque si manejamos distintas unidades, no se llega a esa compatibilidad. Bueno, sigamos. Si tenemos que la distancia va a ser igual a, perdón, si el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad, sacamos los datos. Nuestros datos son tu distancia, que es igual a 170 metros. Tu distancia, que es 170 metros. Y otro, tu velocidad, que es igual a 85 metros sobre segundo. Aplicando la ecuación, vamos a tener 1. Primero, tu tiempo es lo que quieres hallar, pero sabes que tu tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Tu distancia es 170 metros entre tu velocidad, que es 85. Ojo, lo ponemos a un costadito nada más. Tu tiempo va a salir en segundos.
y lo ponemos ahí. Al realizar esa división, te tiene que resultar el tiempo. Y tu tiempo va a ser igual a 2 segundos. Después de efectuar la división de 170 entre 85 es 2 segundos. Ojo, si habría alguna duda, me indican, por favor, para seguir avanzando. Pasamos al ejercicio 3. Te dice, dos autos se mueven en sentidos contrarios con velocidades constantes. Después de qué tiempo se encuentran, si inicialmente estaban separados 2000 metros. La velocidad de los autos es de 40 metros por segundo y de 60 metros por segundo. Al decirte autos, uno se imagina que tienen dimensiones, pero si es que el mismo ejercicio no te los indica, tú simplemente transformas esos autos en móviles, o sea, en puntos que se van a dirigir entre sí, porque te dice que se mueven en sentidos contrarios. Eso quiere decir que van al encuentro. Y si van al encuentro, la fórmula que debemos usar, como ya hemos mencionado anteriormente, ese caso es el tiempo de encuentro. ¿Y qué es lo que te indica el tiempo de encuentro? ¿Qué es lo que te indica? Que el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia que separa esos dos móviles dividido entre la suma de las velocidades. Todo con respecto a los dos móviles. Ese va a ser nuestro tiempo de encuentro. Y sí o sí acá nos indica que quieres saber ese tiempo de encuentro, porque te indica después de qué tiempo se encuentran si inicialmente estaban separados 2000 metros. Tenemos que hacer compatibilidad de unidades. La distancia está en metros, la velocidad de los autos está en metros sobre segundo, metros sobre segundo. Eso quiere decir que sí es compatible. Sí es compatible, ¿no es cierto? Entonces, ponemos primero los datos que nos presenta el ejercicio. 1, tenemos la distancia general o la distancia total, que es igual a 2000 metros. Otro, tenemos las velocidades. Por eso pondremos una velocidad 1, que es igual a 40 metros por segundo. Y otro es la velocidad 2. La velocidad 2 que te indica que es 60 metros por segundo. Esa va a ser la velocidad 2. Ahora, teniendo estos tres datos, podremos hallar el tiempo que nos solicitan. Vamos y recurrimos a nuestra fórmula que ya hemos visto. Tenemos la distancia, que es 2000 metros. Tenemos la velocidad 1 y la velocidad 2. Entonces, sí podemos hallarlo, ¿no? Entonces, volvemos al ejercicio y colocamos la fórmula. Te dice que la misma fórmula te indica que el tiempo de encuentro va a ser igual a tu distancia general entre la suma de velocidades. Esa es nuestra fórmula general. Tiempo de encuentro es igual a la distancia sobre la velocidad 1 más la velocidad 2. Tenemos nuestros datos, solo tenemos que reemplazar, ya que ambos o los tres manejan las mismas unidades internacionales. Entonces, el tiempo de encuentro va a ser igual. Tu distancia, ¿cuánto es? Es 2000. Es 2000 entre la velocidad 1. Tu velocidad 1 es de 40 metros sobre segundo. Más la velocidad 2, que es
60 metros por segundo. Ojo, lo ponemos a un costado nada más. Si tenemos segundos y segundos, nuestro tiempo netamente nos tiene que salir en segundos. No nos puede salir ni en minutos, en horas o en otras unidades de tiempo. Solo lo ponemos a un costado, segundos. Ahora, tu tiempo de encuentro al realizar esa suma y esa división, ¿cuánto te va a resultar? Tendríamos 2000 entre 100, que es 40 más 60, ¿no? Y saldría 20. ¿20 segundos? Ese va a ser el tiempo de encuentro o el tiempo que necesitan ambos móviles para encontrarse después de haber estado separados 2000 metros. Pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que corresponde a este de aquí, el ejercicio número 5. Ay, no, perdón, el ejercicio número 4. Estoy salteando uno. Ya. ¿Qué es lo que te indica el ejercicio número 4? Te dice que dos autos se mueven en el mismo sentido con velocidades constantes de 40 y 60 metros por segundo. ¿Después de qué tiempo uno de ellos alcanzará al otro? Mire figura. Esto corresponde al ejercicio anterior. También te indica lo mismo, 40 y 60, y la distancia de separación es de 2000. Pero ojo, en este sentido, en este punto o en este ejercicio, ellos estaban separados y se movían en sentidos contrarios. Ahora, ¿qué es lo que te indica acá este ejercicio? Que estos están separados también 2000 metros, pero se mueven en el mismo sentido. Eso quiere decir que va a haber un móvil que quiera alcanzar al otro. Y es por eso que te indica después de qué tiempo uno de ellos alcanzará al otro móvil. Entonces ya no es el caso anterior, porque este se manejaba con el tiempo de encuentro. Aquí lo que te pide ayer es el tiempo de alcance, el tiempo que le va a demorar a uno de los móviles en alcanzar al otro. Entonces vemos la fórmula del tiempo de alcance. ¿Y qué es lo que te indica el tiempo de alcance? Uno, que la velocidad del móvil que vaya más atrás tiene que ser mayor al que va adelante para que pueda alcanzarlo. Porque si no es así, nunca lo va a llegar a alcanzar. Veamos en el ejercicio, te dice que uno se mueve a 40, el primero, y el segundo se mueve a 60. Si es que es más veloz, lo va a llegar a alcanzar. Eso quiere decir que sí lo va a alcanzar. Entonces sí se va a generar un tiempo de alcance. Ese era el único requisito que debe cumplir para que se pueda usar esta fórmula. Ya que si es que restamos las velocidades y sale negativo, eso quiere decir que nunca lo alcanzaría. En este caso, B1, si es mayor a B2, entonces sí se puede usar esta fórmula. ¿Qué es lo que te indica esa fórmula? Te dice que el tiempo de alcance va a ser igual a la distancia total que los separa, que separa los dos móviles, entre la velocidad mayor menos la velocidad menor. Tenemos todos los datos, solo nos queda reemplazarlos. Entonces vamos a indicar que el tiempo de alcance es, acá primero separamos y colocamos los datos que nos presenta el problema. Te dice que una de las velocidades es B1. Te dice que B1 es igual a 40 metros sobre segundo. Como nos podemos dar cuenta aquí, mantiene las unidades internacionales y no hay problema porque ambos presentan las mismas unidades. No tenemos que hacer conversiones, solo reemplazar en la fórmula y nada más. Entonces, colocamos los datos. B1 es igual a 40 metros sobre segundo. B2 es igual a 60 metros sobre segundo. Ese es B2. Y por último, estas son solo
Un caso contrario al ejercicio pasado, así que manejamos la distancia que los separa, que es 2000 metros. Entonces, tu distancia, la distancia de separación para los dos móviles va a ser igual a 2000. Pero 2000, ¿qué? 2000 metros. Esa es la separación de los dos móviles. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solo reemplazar en la fórmula para poder encontrar el tiempo de alcance. ¿Y cuál es el tiempo de alcance? Te dice la fórmula que el tiempo de alcance va a ser igual a la distancia total entre la resta de velocidades. En nuestro caso, ¿cuál es mayor? La velocidad 2. Porque si no usamos el mayor, nunca va a alcanzar al otro móvil. Entonces ponemos que es V2 menos la velocidad 1. Entonces nuestro tiempo de alcance va a ser igual a la distancia entre velocidad 2 menos velocidad 1. Y ojo, viendo nuestros datos, de velocidades y que son por metro por segundo, eso quiere decir que nuestro tiempo nos tiene que salir en segundos. Siempre respetando las unidades que presenta cada dato. Entonces tendríamos que el tiempo de alcance va a ser igual a la distancia total. ¿Cuánto es nuestra distancia total? 2000 metros entre la velocidad 2, que es 60, menos la velocidad 1, que es 40. Por último, restamos y dividimos y vamos a tener que nuestro tiempo de alcance va a ser igual. 60 menos 40 es 20. 2000 entre 20 es 100. ¿100 qué? 100 segundos. El tiempo de alcance de estos dos móviles, o para que uno alcance al otro, es de 100 segundos. Ese es el tiempo de alcance, cuando ambos van en el mismo sentido. Porque uno trabaja en alejarse, pero el otro en alcanzarlo. Y eso conlleva más tiempo, como pueden darse cuenta. En cambio, en el caso anterior, ambos iban al encuentro. Eso quiere decir que se recorría menos por ambos y se encontraban, porque se sumaban las velocidades. Por eso es de 20 segundos. En cambio, aquí conlleva más tiempo, como ya les he indicado. ¿Por qué? Porque un móvil va a tratar de alcanzar al otro. Y eso le va a llevar más tiempo, como indicamos, y nos resulta 100 segundos. Pasamos al siguiente ejercicio. Ojo que estamos solo aplicando los casos que ya hemos indicado, que son el tiempo de alcance, el tiempo de encuentro y el hecho de aplicar la fórmula en sí y saber de qué tratan, ¿no? Que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. O manejar tres tipos de presentación de la fórmula, que en sí es lo mismo, solo que es una forma más pragmática de hallar cada valor. Bueno, sigamos con el ejercicio 5, que te dice que un móvil viajó 86.4 kilómetros con una velocidad constante de 8 metros por segundo. ¿Cuántas horas se requieren para el viaje? Horas. Ojo, primero vamos por partes. Te dice que un móvil viajó 86.4 kilómetros. Kilómetros, acá nos está dando la unidad para la distancia en kilómetros. Y ahora posee una velocidad constante de 8 metros por segundo. Y aquí la velocidad está en metros. Ya hay, a simple vista vemos que hay incompatibilidad de unidades, ¿no? Porque mientras la distancia está en kilómetros, la velocidad está en metros sobre segundo. ¿Y qué es lo que va a prevalecer aquí? Es las unidades internacionales, que son el metro y el segundo. Eso quiere decir que tu velocidad está en unas unidades correctas.
pero nuestra distancia no lo está porque está en kilómetros. Aquí primero lo que vamos a hacer es llevar las unidades a las unidades internacionales. Entonces, vamos a ponerlo como dato, que mi distancia es igual a 86.4 kilómetros. Pero ojo, ¿a cuánto equivale un kilómetro para poder llevarlo a metros? Tenemos que ver ese punto y aquí superiormente, aquí arribita nada más lo ponemos. Ponemos que un kilómetro, ¿a cuánto equivale un kilómetro? Un kilómetro te equivale a 1000 metros. Entonces, si un kilómetro equivale a 1000 metros, 86.4 kilómetros, ¿a cuánto va a equivaler? 86.4 kilómetros va a valer, vamos a ponerlo aquí, 86.4, lo vamos a multiplicar por 1000 y por 1000 metros. Para que de acá resulte, ¿cuánto resultará? 86.4 y ponemos dos ceros. 86.400. Y esto va a ser en metros. Porque ya estamos reemplazando los kilómetros por metros. Y como acá te indica kilo, kilo es un 10 al cubo. Y eso es 1000. Ya lo estoy poniendo ya de frente, ¿no? Porque ya hemos visto este caso de conversiones anteriormente. Al momento de usar las unidades internacionales, se ha trabajado con conversiones con prefijos como son el kilo, el centi, el mil y ese tipo de prefijos ante las unidades. Entonces, ya mi distancia ya no está en kilómetros, que era 86.4, ahora está en metros, que es 86.400. Ahora sí, mi velocidad sí está en metros por segundo y se queda así nada más. Mi velocidad es igual a 8 metros por segundo. Y ahora, otro dato que tenemos que tener en cuenta es mi tiempo. Mi tiempo, ¿en qué unidades va a salir? Porque va a salir una cantidad, pero también va a salir con unidades. Y se va a regir a tu velocidad. Mi velocidad es metros por segundo, entonces mi tiempo también va a salir en segundos. No sé qué valor saldrá, pero va a salir en segundos. Pero ojo, ¿qué es lo que te pregunta en el ejercicio? Te dice cuántas horas se requieren para el viaje. No te dice minutos, perdón, segundos. Te piden horas. Entonces, al momento de hallarlo, vamos a tener que también convertir mi tiempo en segundos a horas. Entonces, primero vamos a hallar el tiempo y luego lo vamos a pasar a convertir en horas. Ya tenemos la distancia, tenemos velocidad. ¿Cómo hallamos el tiempo? Vamos para aquí, tiempo. ¿A qué es igual el tiempo? Es igual a la distancia sobre velocidad. Estamos en el tercer supuesto de nuestra memotecnia. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces nos dirigimos en la última parte y vemos aquí. Vamos a ver que el tiempo es igual a tu distancia sobre velocidad. Insertamos o reemplazamos los datos y mi tiempo va a ser igual a 86.400 entre 8, que es nuestra velocidad.
Haciendo esa división vamos a encontrar que nuestro tiempo va a ser igual. Vamos a ver cuánto resulta. Sería 86.400 entre 8. Y esto sale 10.800. Pero este tiempo está en segundos, no está en horas. Ahora vamos a ir a otra equivalencia. ¿Cuál sería nuestra otra equivalencia? Que ya hemos visto anteriormente en la conversión de unidades. ¿Y qué es lo que te indica? Que una hora equivale a 60 segundos. Y esto a la vez equivale a 3.600. Perdón. Una hora equivale a 60 minutos. Y esta equivale a 3.600 segundos. ¿Ya? A 3.600 segundos. Tenemos esta equivalencia. La vamos a poner por aquí. Ahora, si yo tuviera en horas, lo multiplico y llego a segundos, ¿no? Siempre a la derecha. Pero si yo quiero volver de segundos a horas, ¿qué es lo que hago? Ya no multiplico. Ahora lo que hago es dividir. Entonces dividiría 10.800 entre 3.600. ¿Para qué? Para que me resulte segundos. Entonces mi tiempo va a ser el siguiente. Mi tiempo va a ser igual a los 10.800 entre 3.600. Y ahora sí, mi tiempo va a salir en horas. Teniendo eso, voy a lo siguiente, o hago esa división, ¿no? De 10.800 entre 3.600. ¿Y cuánto me resulta? Me resulta 3. Sale exacto. Me resulta 3, entonces sería mi tiempo. Mi tiempo sería igual a 3 horas después de la conversión. Y eso es lo que te pide. ¿Cuántas horas se requieren para el viaje? Para que el móvil pueda viajar 86.4 kilómetros a una velocidad de 8 metros por segundo, se requiere 3 horas. Pasamos al siguiente ejercicio y el último ya de la clase porque ya se acaba el tiempo. Se dice que el sonido viaja por el aire con una rapidez de 340 metros por segundo. Esa es la rapidez del sonido. El sonido es constante, no presenta aceleración ni desaceleración. Es un claro ejemplo de un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, te dice disparando un cañón. Te dice el sonido viaja por el aire con una velocidad de 340 metros por segundo. Y te dice que es disparado, el sonido es disparado por un cañón. ¿En cuánto tiempo más se oirá el disparo a 1.360 metros de distancia? Entonces, primero, ¿cuál sería el primer dato que tenemos aquí? El primer dato sería la velocidad del sonido, que es 340 metros sobre segundo. ¿Ya? Ese es el primer dato. Ahora, la distancia. Su distancia o la distancia que nos presenta es de distancia es igual a 1.360 metros. Acá también tenemos que reconocer las unidades que es en metros y en segundos. Esto quiere decir que comparten las mismas unidades, por ende nuestro tiempo nos va a salir en segundos.
Si no fuera el caso, siempre se tiene que cambiar o se tiene que convertir a las unidades para que sean equivalentes. Entonces, tenemos que nuestro tiempo, porque te pide el tiempo, en cuánto tiempo llegará, y nuestro tiempo va a ser igual a distancia entre velocidad. Entonces, vamos a hallarlo de la fórmula. Mi tiempo va a ser igual a distancia. ¿Cuánto es tu distancia? 1230. Entre. ¿Cuánto es tu velocidad? 340. Acá, para la equivalencia de unidades, sabemos que va a resultar en segundos tu tiempo. Entonces, mi tiempo va a ser en segundos. Dicho esto, Miss, procedemos con no, la... no es 1360. Ay, disculpa, sí tienes razón. 1360. Ya, dicho esto, pasamos a la división. Tu tiempo va a ser igual. Pasamos a la división. ¿Cuánto saldrá? Ya lo habrán calculado. Sería 1360 entre 340. Resultándote que sale 4. Pero 4 que manejando las unidades, 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos sería el tiempo del sonido en viajar a una distancia de 1360, el sonido del disparo del cañón. Bueno, hasta ahora esos son los ejercicios que se van a presentar en clase. Por lo que tengo entendido en el módulo o en el material que ustedes manejan, también hay ejercicios. No, también tienen ejercicios. Por acá lo tengo. Aquí está. Aquí hay una breve explicación de la definición del movimiento, que como han visto es muy básico, no tiene mucho que memorizarse, solo son ecuaciones con las cuales ya despejando, solo se maneja una ecuación. Acá tenemos un ejemplo también, que un galgo dice viaja una distancia de 200 metros a un tiempo de 25. Si ya tienes distancia, tienes tiempo, lo que te piden hallar es la velocidad, ¿no? Ahí está muy explicado, muy detallado, y si se llega a entender. Y con respecto a que hay otro, un alumno sale de su casa todos los días a la misma hora con velocidad constante, llegando a clase a las 4 p.m. Pero si se duplica su velocidad, llega 1 hora antes. ¿A qué hora parte de su casa? Acá ya hay dos situaciones, es por eso que acá te indica que hay un caso 1, cuando todos los días llega a las 4, y hay un caso 2 en el cual su velocidad se duplica. Y con esas ecuaciones puedes hallar tu tiempo y la distancia a la cual recorre, ¿no? Acá también tienen ejercicios que pueden ir practicando, y cualquier duda ya hacérselo saber al docente, ¿no? En este caso es el profesor Efraín. Bueno, chicos, fue un gusto. Fue un gusto, yo ya me retiro. Espero que se haya entendido todo. Fue un gusto, chicos. Hasta luego. Chao, Miss, cuídese. Hasta luego, Miss, cuídese. Hasta luego.